Vamos a comenzar hoy con la lectura del Salmo 127. El Salmo 127 es un salmo didáctico y lo que quiere enseñarnos el salmista es la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en todos los trabajos que hacemos sobre la tierra. La vida tiene un propósito constructivo. Dios lo marcó desde el principio, que el hombre estaba para edificar, para construir, para sembrar. Le dijo a Adán y Eva: creced y multiplicaos. Lo que quiere decir que ya desde el principio, biológicamente, Dios está marcando cuál es el propósito de la vida. En lo espiritual pasa lo mismo. Pablo siembra, Apolos riega, Dios da el crecimiento. Es decir, siempre está el hombre accionando y Dios ayudando y dando la parte fundamental desde atrás. El Salmo comienza diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra casa tiene una doble o triple connotación. Puede referirse al templo posterior al de Salomón, al templo que construía Esdras y Nehemías, que puede ser que el Salmo sea de esa época y se esté hablando de esa casa. Puede ser la morada de cada uno, o puede ser también la familia, porque se habla, por ejemplo, de la casa de David por hablar de la familia de David. Sea cual sea el sentido de la palabra a casa, siempre el Salmo afirma que es necesaria la presencia activa de Dios para que las cosas salgan bien. Es una tarea colectiva construir, pero a la vez es individual. Y Dios tiene que estar con nosotros. Somos edificadores. Y somos edificadores siempre, porque no solamente edificamos una casa material, edificamos una familia, edificamos la vida de nuestros hijos, edificamos la iglesia del Señor, lo que quiere decir que la tarea edificadora es una tarea que está durante toda la vida. Nuestro compromiso cristiano no es solo usufructuar, sino aportar al esfuerzo presente. Comienza el Salmo diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La ciudad no es tarea ya de una persona, ya se está hablando de la sociedad. La ciudad seguramente era Jerusalén. Los viajeros llegaban a la ciudad de Jerusalén. David era el fundador, era el que había fundado allí la capital del reino y la capital de Israel. Mucha gente allí trabajaba en común y tenía que complementarse. Cada uno ponía su grano de arena. Entre los que construyeron, tuvieron que abrir calles, abrir canales, abrir desagües, abrir puertas en las murallas. Todo fue una labor constructiva. Una muralla para conservar todo eso, una muralla para defender todo eso, una muralla para ponerle un límite a los enemigos. Y en esa muralla estaban los guardias también. Pero el Salmo dice: pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, todo lo que construimos y todo lo que hicimos y todo lo que queremos defender será siempre en vano, por más que hayamos usado todos los recursos, si no es Dios el que está allí. El concepto es la premisa: si Jehová no está. Ese sí es el sí condicional que va a aparecer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan. Por demás es que se levanten. Es decir, nos está diciendo que el concurso real de Dios en las tareas que hacemos es importante para que las cosas lleguen a su fin. Fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la llanura de Sinar, edificaban una torre. Y una torre era un gran propósito. ¿Por qué fracasa? Porque Dios no edificaba con ellos. Y al no edificar con ellos, entonces se produce esa tensión que termina en Babel. Moisés, que había experimentado esto, él tiene una frase, un pedido a Dios al principio, que nos muestra que había entendido esta lección. Él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no voy a ir.
Es decir, si la presencia de Dios no me acompaña, dice, no me saques de aquí. Había aprendido la lección. Sabía que toda obra necesita de la colaboración de Dios. Cuando nosotros vamos a actuar y apliquemos esto a nuestra vida espiritual, tenemos que preguntarnos, si Dios va con nosotros, sigamos adelante, no importan las dificultades. Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Pero si no va, abandonemos la tarea. Y esta es una de las cosas que tenemos que cerciorarnos en cada cosa que vamos a enfrentar en nuestra vida. La segunda parte del Salmo, que comienza en el versículo 3, ya se habla del que edifica una familia. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjense que acá ya está hablando de la familia, del que está edificando una familia. Y dice algo que hay que subrayarlo en nuestra Biblia. Dice, herencia de Jehová son los hijos, herencia. Es decir, que nosotros recibimos una herencia por voluntad del dador. Es la voluntad del dador, no por el derecho de heredad. Cuando fallece una persona hay un derecho de heredad y entonces todos van porque tienen ese derecho. Acá no tenemos ningún derecho, pero acá hay una voluntad del dador de darnos en la vida la posibilidad de construir y de darnos los hijos. Y por eso todos los hijos, vengan buscados o vengan accidentalmente, no interesa. Siempre es herencia de Dios y deben ser amados, deben ser aceptados y deben ser apreciados. ¿Por qué? El versículo 4 dice, como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y compara aquí a los hijos como una saeta en la mano del valiente. Fíjese, una saeta es una flecha. Es algo que nosotros vamos a arrojar para que llegue a un blanco que está más allá de nosotros. Y entonces la comparación que hace el Salmo es perfecta. ¿Un hijo qué es? Es alguien a quien nosotros tenemos que preparar para que vaya más allá de nosotros, para que nos supere a nosotros. Con nuestros hijos no competimos. Los tenemos que formar para que vayan más adelante que nosotros, para que vayan más allá de nosotros. Y dice que cuando nosotros hacemos esto, nuestros hijos son nuestra prolongación. ¿Por qué? Porque el que dispara la flecha, en alguna forma él la está clavando allá. Lo hizo a la distancia, pero él la está clavando. Entonces, el hijo es eso que nosotros hacemos para el futuro y lo dejamos para el futuro. Cada hijo es un desafío de Dios a que ejerzamos la responsabilidad y a que lo hagamos con integridad, porque es un tesoro encomendado por Dios. Y dice el Salmo con una tremenda promesa, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, bienaventurado el que tiene, feliz el que tiene muchas de estas saetas y las lanza correctamente. Pero dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ustedes recuerdan que ¿quiénes estaban en la puerta de las ciudades? Los hombres con honra, porque eran los que juzgaban. Y eran los que tenían que enfrentar muchas veces a enemigos personales. Dicen, no será avergonzado. Nadie podía acusarlo de no tener una familia que realmente avalara lo que era. Cada hijo es una convocatoria de Dios en la tarea de evangelizar. Y en esa convocatoria de Dios, Dios también tiene que estar presente. Por lo tanto, tenemos que asumir la responsabilidad de que somos edificadores, somos sembradores y tenemos una tarea de edificar la casa, de guardar lo que Dios nos da y de edificar una familia sólida. Esto es lo que el Salmo trata de hacernos entender, que si Dios está, esto es posible. Ahora, si no contamos con Dios, entonces seguramente vamos a tener muchos problemas. La presencia de Dios y el poder de Dios es imprescindible en nuestra vida. Seguimos, si Dios quiere, la semana que viene.